Bienvenidos y bienvenidas a la clase de geometría. El objetivo de hoy es aprender sobre triángulos y cuadriláteros. Toma atención. Primero que todo, haremos un repaso de la clase anterior. Elementos básicos de las figuras geométricas. Vértice, punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. Lado, segmento de recta utilizado para formar un polígono. Ángulo, porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen en común llamado vértice. Para recordar estos elementos básicos de las figuras geométricas, desarrollaremos la página 31 en donde comienza la unidad de triángulos. Triángulo, figura geométrica de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. En esta oportunidad, los 3 vértices debes pintarlos de color azul. Los 3 ángulos debes pintarlos de color celeste. Los 3 lados definidos por segmento los pintaremos de la siguiente manera. El segmento AB, el cual corresponde al lado C, píntalo de color rojo. El segmento BC, el cual corresponde al lado A, píntalo de color amarillo. El segmento CA, el cual corresponde al lado B, píntalo de color naranjo. Clasificación de triángulos. Este tipo de polígonos se puede clasificar según sus lados o según sus ángulos. Clasificación de triángulos según sus lados. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene todos sus lados de igual medida. Esto quiere decir que todos sus lados son iguales. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida y un lado desigual. Esto quiere decir que dos lados son iguales y uno de ellos es diferente. Triángulo escaleno es aquel que tiene todos los lados de distinta medida. Esto quiere decir que todos sus lados son diferentes. Clasificación de triángulos según sus ángulos. Triángulo acutángulo. Tiene todos sus ángulos interiores menores a 90 grados. Esto quiere decir que sus ángulos interiores son ángulos agudos. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que posee un ángulo interior de 90 grados, un ángulo recto. Triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo en su interior que mide más de 90 grados, o sea, contiene un ángulo obtuso. Clasificación de triángulos. Para reforzar lo enseñado, te invito a ver con atención el siguiente video explicativo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde dos rectas se juntan y a la abertura entre esas dos rectas se le llama ángulo. Este es un ángulo recto y mide 90 grados. Si el ángulo mide menos de 90 grados, como aquí, se le llama agudo, pero si mide más de 90 grados, se le llama obtuso. Facilísimo, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Vamos a revisar los vértices, que son los puntos en donde se unen dos líneas del triángulo. 1, 2, 3 vértices. Vamos a revisar los lados. 1, 2, 3 lados. Y vamos a revisar los ángulos. 1, 2, 3 ángulos. En este caso, cada uno de los ángulos de este triángulo mide 60 grados. Y como dato curioso, déjame te cuento que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Como aquí, 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Ahora sí, vamos a ver los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Vamos a ver primero cómo se clasifican según sus lados. Este es un triángulo equilátero. Su característica es que todos sus lados tienen igual medida. Sus 3 ángulos siempre van a medir 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Tiene 2 lados iguales y uno de diferente medida. Y podemos decir que tiene 2 ángulos que miden lo mismo, como este caso de estos dos, y este tiene una medida diferente. Este es un triángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. Los 3 ángulos tienen una medida diferente. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos.
Este es un triángulo acutángulo. Tiene 3 ángulos agudos, o sea que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Tiene 2 ángulos agudos y un obtuso, o sea, 2 ángulos miden menos de 90 grados y uno mide más de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto y 2 agudos, o sea que tiene un ángulo recto que mide 90 grados y 2 que miden menos de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. La clasificación de los triángulos puede ser según sus lados, como el equilátero, que es el triángulo que tiene 3 lados de la misma medida, el triángulo isósceles, que es el que tiene 2 lados iguales, y el triángulo escaleno, que es el que tiene los 3 lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus 3 ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. O como el triángulo obtusángulo, que tiene 2 ángulos agudos y un obtuso, y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y 2 agudos, o sea, menores a 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Para reforzar lo aprendido, trabajaremos la página 35 de tu módulo de contenidos. Actividad 2. Mide los lados de los siguientes triángulos y escribe el nombre de cada uno de ellos. Previamente ya he medido los lados de cada uno de estos triángulos y los he clasificado según su medida. El primer triángulo es uno escaleno. El segundo es un triángulo isósceles. El tercero es un triángulo equilátero. El cuarto triángulo es equilátero. El quinto triángulo es uno escaleno. Y el último triángulo es un triángulo isósceles. Actividad 3. Une según corresponda. Triángulo isósceles. Lo unimos con su definición. Tiene 2 de sus lados de igual medida y ahora lo unimos con su imagen. Triángulo equilátero. Lo unimos con su definición. Tiene 3 lados de igual medida y lo unimos con su imagen. Triángulo escaleno. Lo unimos con su definición. Tiene 3 lados de distinta medida y luego lo unimos con su imagen. Módulo de contenido, página 37, actividad 2. Contesta las preguntas justificando cada una de tus respuestas cuando sea necesario. 1. ¿Hay algún tipo de triángulo que tenga 2 de sus lados paralelos? No, ya que los triángulos se forman con la intersección secante de 3 rectas que dan origen a un polígono de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. 2. Dibuja un triángulo con 2 lados paralelos. Puedes dibujarlos porque al trazar 2 líneas paralelas y tratar de unirlas o cerrar el polígono, no se puede dibujar, ya que el triángulo no posee lados paralelos. 3. ¿Hay algún tipo de triángulo que tenga 2 de sus lados perpendiculares? Sí, el triángulo rectángulo. Tiene 2 lados perpendiculares que dan origen a un ángulo recto. 4. Dibuja un triángulo con 2 lados perpendiculares. Puedes dibujarlo porque los lados perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados permiten cerrar el polígono formando una figura de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. 5. Los lados de los triángulos se intersectan. ¿Por qué? Se intersectan por ser rectas secantes. Cuadriláteros. Polígono de 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Se clasifican en paralelogramos, aquellos que tienen 2 pares de lados paralelos. Trapecios, aquellos que tienen un par de lados paralelos. Trapezoides, cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Cuadriláteros paralelogramos, polígono de 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos que contienen 2 pares de lados paralelos, los cuales son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Para reforzar lo enseñado, resolveremos la página 42 de tu módulo de contenidos. Recuerda que las figuras cerradas formadas por 4 líneas rectas reciben el nombre de cuadriláteros.
Marca con una X las figuras que corresponden a cuadriláteros. Figura 1, cuadrilátero. Figura 2, no cuadrilátero. Figura 3, cuadrilátero. Figura 4, no cuadrilátero. Figura 5, cuadrilátero. Figura 6, no cuadrilátero. Figura 7, cuadrilátero. Figura 8, cuadrilátero. Figura 9, cuadrilátero. Marca con una X las figuras que corresponden a paralelogramos. Figura 1, rectángulo, paralelogramo. Figura 2, trapecio, no paralelogramo. Figura 3, triángulo, no paralelogramo. Figura 4, trapezoide, no paralelogramo. Figura 5, romboide, paralelogramo. Figura 6, rombo, paralelogramo. Figura 7, hexágono, no paralelogramo. Figura 8, trapecio, no paralelogramo. Tarea. Debes trabajar desde la página 30 hasta la página 42 de tu módulo de geometría del primer trimestre, pero solo debes subir a la plataforma de aula virtual las páginas 36 y 38. Observa con atención la clase grabada de esta semana, en ella encontrarán varias de estas páginas desarrolladas. Triángulos y cuadriláteros. Gracias por tu atención, no olvides realizar tus actividades o tareas escolares, te invito cordialmente a reforzar lo trabajado, no dudes en realizar consultas. Nos encontramos en una nueva oportunidad.